En esta segunda parte sobre el tema de puertas dimensionales, no sé si por falta de tiempo no llegaremos a analizar los textos bíblicos hoy, sino pasará a formar parte de la tercera, de la continuación. Pero vamos ya sin más a tratar un poco sobre el lado oscuro. Ya sabéis que en la primera parte también introducimos un poco sobre esta misma temática, qué opina el lado oscuro, quiero decir el sector no auténticamente cristiano precisamente, ¿no? Y con todo esto, ya sabéis que Hollywood también no se queda nunca atrás. Y no sé si recordáis, algunos de vosotros, que hubo una película en 1984 llamada El Experimento Filadelfia. La sinopsis de la película dice que en 1943 dos jóvenes oficiales de la Marina tomaron parte voluntariamente en un experimento militar altamente secreto que consistía en impedir que su barco fuera detectado por el radar enemigo. Un error imprevisible los trasladará al futuro, al año 1984. Esta película tuvo una continuación, una segunda parte, en 1990 y algo, y estaba basada en lo que dicen que es un hecho real, sobre unas cartas que alguien, dice testimonio directo de haber vivido todo esto, escribió y una persona quiso publicarlo y hacer libro y demás. Bien, nunca se ha podido determinar si realmente esto fue todo verdad o no. Este señor durante un momento, luego cuando ya pasaron años, creo recordar, se retractó de lo que dijo, diciendo que era una broma muy pesada y de mal gusto que él había hecho, pero después volvió a decir otra vez lo mismo, ¿no? Bien, sea como fuere, sí que es cierto que es un argumento recurrente en películas de ciencia ficción. En Terminator también vemos que se trasladan en el tiempo, cuando viene el Terminator, etcétera, ¿no? Vienen del futuro al pasado y así sucesivamente. Bien, esta película no solo era trasladarse al futuro y ya está, sino que además era entrar como en otra dimensión, pasando de un lugar a otro. Vamos a ver precisamente el vídeo del tráiler de esta película, El Experimento Filadelfia. Está en inglés, si no recuerdo mal, pero más que nada queremos pasar esto para que veáis ciertas imágenes de las cuales nosotros ya mostramos en la conferencia anterior unos esquemas y una serie de cosas que enseguida percibiréis que ya mostramos aquí. Por tanto, en algo se estaban basando, ¿no? Vamos a entrar el vídeo. It was October 1943. The United States government authorized an experiment that would render its ships undetectable by radar. The experiment took place on a ship in Philadelphia Harbor. Generators activated, sir. For 41 years, the government denied it ever happened. I don't believe this. The Eldridge has vanished. Of course she has. She's radar invisible. No, sir. She's really vanished. But one ship did disappear, and two of the crew suddenly find themselves in the present. Maybe all this isn't real. You're telling me this is my imagination? You think the Navy knows what they're doing? You saw the guys on the boat. This wasn't supposed to happen, Jimmy. Jimmy, whatever it is, it's after us! Michael Pere. Somehow we got moved in time. This time, it's not ours. 1943 was yesterday for me. Nancy Allen. What sort of experiment is it? Is it some kind of secret thing? Is that it? Well, all that stuff I told the doctors back there, about time in 1943, do you believe it? I believe that you believe it. And Bobby DiCicco. Don't leave me, Davey. Can't go through this again. The Philadelphia Experiment. They opened a hole in time, and it stayed open. Good God, there it is. Now the government needs the one man who can stop the experiment. Look out!
We can't stop it, but I believe that you can. He's lying, David. I wish to God I were. I gotta go. Now look, communication ceases when you enter the vortex. We won't be able to help you. The Philadelphia Experiment. Ya habéis visto como en una escena aparece dentro de uno de los monitores, creo que hay 3 puestos, donde se ven precisamente ese conducto, esa forma que mostramos de lo que es un agujero de este tipo. Y después también hemos visto como ellos también hacen como si en el espacio se formara un agujero, ¿no?, por el cual ya veis que disparan y todo, en fin. Sencillamente utilizaban lo mismo de lo que hemos venido tratando. Hay otra película que no he podido conseguir, creo que era del actor Martin Sheen, donde también es un barco que se traslada de un lugar al otro en el tiempo, y cuando tienen que intervenir, que dudan si hacen o no hacen una intervención militar en cierto momento de la historia, luego boom, vuelven a entrar en ese agujero y boom, se vuelven otra vez hacia atrás, ¿no? Bien, ya vemos que es un tema recurrente y que verdaderamente llama mucho la atención. Hollywood no podía quedarse al margen de esto, evidentemente, viniendo de quien viene, ¿no? Aquí vemos también una página de las que yo personalmente siempre digo del sector ¿me entendéis, no? Del sector más de nuevas eras, más esotéricos en general, en el cual, mirad lo que aparece aquí. Ya veis que es una estrella de 6 puntas, pero mirad qué formas hay en medio. Es precisamente las mismas formas que nosotros mostramos ya en la anterior conferencia, ¿no? Ya veis, ellos ya asocian conceptos, que a cualquier otra persona profana en el tema esto le pasa totalmente desapercibido. Pues arriba también lo veis en la izquierda, el mismo símbolo dentro de este círculo. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver también, aquí tenéis una película, 11-11-11, esto lo mostramos también en las conferencias del Gran Engaño, en una anterior conferencia, y mirad el argumento de todo esto. 11-11-11, terror y más terror para Darren Lynn Bousman. Se abre la última puerta y llegará el terror. Darren Lynn Bousman planea dirigir la película de terror 11-11-11, según informan desde Hit Vision. Se comenta que la trama está inspirada en la vida real, en la que se cree que la repetición de los números 11-11 tiene una gran importancia espiritual, al ser un enlace directo a los espíritus guardianes. El guión se centraría básicamente en 11 puertas existentes en el cielo, y como el 11 de noviembre de 2011, la última puerta se abrirá durante 49 minutos. Bueno, ya veis que esto ya tiene un tiempo, ¿eh? En declaraciones al medio, el cineasta declaró: con Shaw y Repo mi carrera ha ido en la búsqueda de nuevas formas de asustar a la gente, y eso es lo mismo que quiero hacer con este proyecto, dijo Bousman, que continuó: queremos aprovechar este fenómeno y conferirle un propósito horrible. Bueno, pues no sé si era muy horrible o no, pero el caso es que ya veis, se basan en algo, en conceptos de puertas en el cielo, y concretamente 11. Vamos a ver un poco más, aquí tenéis portadas al respecto. 11-11, The Gate, la puerta. Aquí sigue explicando más cosas, sabéis que se hicieron otras películas como 23, etcétera, de Jim Carrey. Vamos a seguir avanzando, porque hemos hablado ahora de puertas del cielo, ¿no? La Torre de Babel, esto supongo que os debe sonar un poco, bastante. ¿Qué era la Torre de Babel? Vamos a ver, recordando lo que sucedió según el relato bíblico referente a la Torre de Babel. Sabéis, la Torre de Babel, todos recordamos que hubo el diluvio, luego los sobrevivientes empezaron a multiplicarse, y lejos de esparcirse por sobre la tierra, se juntaron todos en una cierta localidad, de la cual después hablaremos, en la cual decidieron hacer una torre que les llevara hasta la cúspide al cielo, por si volvía a haber una inundación de diluvio, ¿no? Dios les había dicho que el mundo no volvería a ser destruido así, pero ellos a la suya.
Y ya sabéis que precisamente dejaron de adorar a Dios y adoraban precisamente a Satanás. Y ya sabéis que Satanás, como siempre, ¿qué se ha dedicado a hacer? Pues a plagiar las cosas de Dios y torcerlas hacia su propósito. Les da un pequeño giro en el punto culminante y cambia radicalmente todo. Pues ellos construyeron una torre enorme en la cual Dios tuvo que intervenir. Y el relato, más o menos, supongo que ya lo conocéis, si no, id al libro de Génesis, allí lo encontraréis. Pero ahora vamos a ver qué nos escribe Ellen White en Patriarcas y Profetas. Vamos a leer estos trozos. Habla del Creador, a su Creador, y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Se está refiriendo a los postdiluvianos, que aún tenían compañeros que eran creyentes fieles del verdadero Dios, pero que les estorbaban a ellos estas personas, con estos conceptos auténticamente de las cosas de Dios. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Paralelismo con el tiempo actual, ¿no es exactamente lo mismo? ¿El orden mundial? Pues bien, es lo mismo. Una creencia para todos. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así, como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Ya veis, constructores, fama, poder. ¿Os suena algo a la masonería esto? Ay, qué cosas, ¿eh? Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios, que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Acababa de pasar hacía poco y nada, ni caso. Oh, no, esto es todo natural, cosas que pasan. El Dios, ¿qué dices? Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. O sea, aún y aceptándolo, no querían saber nada de Dios, se ponían en contra. Más o menos, ¿no estáis viendo un paralelismo con lo actual? Otra vez igual. Uno de sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Solo porque llegarían hasta un punto que, mira, aquí no llueve. Luego veremos que sí hay algo más aún que todo esto. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Mientras iban subiendo, también irían viendo el panorama. Ah, mira, ha llovido por esto. Así la ciencia explicaría las cosas que suceden porque Dios hizo que sucedieran. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. No sé a mí qué me suena de todo esto. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Ya veis, si era grande, ¿eh? Mientras la torre se iba haciendo, había gente que estaba viviendo allí, edificadores. Otras secciones, magníficamente amuebladas y adornadas,
las destinaron a sus ídolos. Ah, en eso sí que creían, ¿eh? En otros ídolos sí. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra. De repente, la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otras instrucciones tocante a la obra. Bien, ya ves, hacían escalones entre ellos para pasarse las órdenes hasta el de arriba abajo y el de abajo arriba. Pásame el cemento, que se me acaba. Vale, Manolo, el cemento, pam, y así, uno detrás del otro. Evidentemente estos no tenían la tecnología de los antediluvianos. No tenían para avisarse, mira, esto tú, pásame esto y tal, y de otros modos más técnicos. No, estos no tenían nada a sus manos, solo inteligencia y habilidades. Pues vamos a ver cómo continúa toda esta historia. Al pasar los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía, de modo que pedían un material que no se necesitaba, y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. ¿Qué te ha dicho esto? ¿Y tú por qué me traes lo otro? Y ya ni se entendían. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Madre mía. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Tuvieron que aprender a las malas. Y Dios tuvo que permitir que todo esto sucediera y confundirles las lenguas para que se fueran de allí y se esparcieran por toda la tierra. Si no, ellos hubiesen seguido allí en esa metrópoli y poco a poco sí se hubiesen ido expandiendo, haciendo un gran reino con una sede central en Babel. Luego hablaremos de Babel, de aquí un momentito. Pero ya veis, ellos buscaban un refugio arriba en la cúspide, algo para sobrevivir. Ahora hablemos sobre Jacob en Betel. Los que habéis seguido las conferencias y habéis visto todo lo presentado referente al Arca de la Alianza, estuvimos hablando sobre Ron Wyatt, el descubridor del Arca de la Alianza, y cómo él hablaba también de que allí cerca estaba Betel, a unos metros más allá. Recordemos qué le pasó a Jacob, que luego fue cambiado su nombre por Israel, en Betel. Miremos este apartado. El relato bíblico, ya sabéis que explica que él pasó por muchas hazañas, muchas peripecias, y llega un momento en que está en una zona y tiene un sueño en Betel. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo, con una piedra por cabecera. Mientras dormía, vio una escalera, clara y reluciente, que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Se relata en Génesis 28 este acontecimiento. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la Gloria, y su voz se oyó desde los cielos: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado como desterrado y fugitivo, le fue prometida a él y a sus descendientes al asegurársele: Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac, y ahora fue repetida a Jacob. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo: He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres,
y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Le dice que sí, que iría a otros lugares, pero luego lo volvería a esa tierra, allí mismo, en la zona de Betel. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto. En su misericordia, abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo para que comprendiese la intención divina a su respecto y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente sufriría cuando se encontrase solo entre idólatras e intrigantes. Tendría entonces siempre presente la alta norma que debía aspirar, y el saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios le incitaría constantemente a la fidelidad. En esta visión, el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: «De aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Palabras registradas de Jesús en Juan 1:51. Ya veis, Jesús dice: veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y Jacob, ¿qué vio? Una escalera puesta su firme base en el suelo, pero que empalmaba, enlazaba directamente, ¿dónde? En el cielo. Y los ángeles subían y bajaban. La escalera mística quiere decir que es místico, que es algo no real, o quiere decir, como luego veremos también, de que Cristo simbolizaba esa escalera entre la unión entre el cielo y la tierra. Las dos cosas, una no tira por suelo la otra, y veremos si eso es así o no. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre, pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Ya ves el paralelismo entre una cosa y otra. Todo esto se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado. Pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. Mirad qué dice Jacob ahora. Ciertamente Jehová está en este lugar, dijo, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Lo estaba diciendo metafóricamente? ¿O realmente lo estaba diciendo literalmente? Ya iremos viendo todo esto aún más. Y levantóse Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia, Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios, para que siempre que pasara por aquel camino, pudiese detenerse en ese lugar sagrado para adorar al Señor. Era un lugar sagrado. Y llamó aquel lugar Betel, o sea, casa de Dios.
Jacob es clarísimo, y la Biblia también. Ese lugar era casa de Dios. No hubiese sido casa de Dios si solo se aparece una vez y ya está. Hubiese sido una cuestión de paso, no una casa. Una casa es un lugar en concreto, una residencia. Ahora hablaremos sobre arqueología e historia. Y apoyándonos en lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver qué nos pone el diccionario enciclopédico, que tenéis aquí en imagen, referente a la Torre de Babel. Monumento levantado a orillas del Éufrates por los descendientes de Noé para escalar el cielo, por lo cual Dios les castigó con la confusión de lenguas. Queda claro para todo el mundo que esto es la Torre de Babel tan famosa. El diccionario bíblico arqueológico de Charles F. Pfeiffer, veamos qué nos pone sobre la Torre de Babel. Es interesante, podréis ver estas instantáneas cuando la conferencia sea subida con más detenimiento, parando la imagen, porque es interesante todo lo que se expone. Yo solo os voy a destacar unas pocas cosas. La Torre de Babel era un zigurat. Sabéis que es esa forma piramidal, pero con escalones, en la cual arriba se adoraba a un dios, a una divinidad, se hacían sacrificios, etcétera, etcétera. Bien, aquí nos dice, el zigurat era conocido como Etemen Anki, la casa de la plataforma de terraza de cielo y tierra. Era una casa de plataforma de terraza de cielo y tierra, un lugar muy concreto. Vamos a ver qué más nos dice. En la cima de la torre había un templo. De esta manera ellos esperaban acercarse a su Dios y conseguir su favor. Es lo que creen que había allí. Ahora ya no hablamos solo de lo que es Babel, sino lo que fue posteriormente ya Babilonia. Un antiguo texto mesopotámico indica que durante el tercer milenio la ciudad era conocida por los sumerios con el nombre de Kadingira, el equivalente del acadio Babilum, la puerta de Dios. ¿Cómo? ¿La puerta de Dios? ¿Por qué? ¿Una puerta para qué sirve? Para traspasarla, ¿no? Una puerta es lo que se pone entre una división, entre un lugar y otro, se abre una puerta, se cruza y has pasado al otro umbral. Pues ellos consideraban que ese lugar era una cosa denominada la puerta de Dios, porque por allí algo podía trascender. Vamos a seguir avanzando. Aquí abajo nos pone la insurrección de Ezequías de Judá, que es registrado en 2 Reyes 8.1, e Isaías 31, hizo necesario el movimiento de las tropas asirias a Palestina, e inmediatamente Merodach Baladán incitó a la rebelión. Merodach Baladán. Vamos a ver qué significa luego este nombre de esta persona. Seguimos avanzando. Aquí tenéis distintas instantáneas de Babilonia. Y aquí nos dice, en Amran fue descubierto un templo dedicado a Marduk, y en la llanura San fueron encontradas las ruinas de un gran zigurat también. Vamos a ir quedándonos con unos nombres. Ahora tenemos a Marduk. Ya veis también con unas ruinas en forma de zigurat. Emá, el templo de Ninma, diosa del mundo subterráneo, situada en el Kas, hacia el lado oriental de la puerta de Istar, era una pequeña estructura. Ya veis que hay una relación entre la diosa del inframundo, del mundo subterráneo, y Istar. Aquí tenéis arriba el relieve del dragón de la puerta de Istar. Ya ves, un dragón en esa puerta. ¿Por qué? Sabéis que metafóricamente habían guardianes de las puertas. En este caso, dragón.
¿Símbolo de quién? Dice la Biblia que es el dragón. De Satanás. Entonces, había alguien interesado también en esos lugares. Habéis visto también cómo Istar se nombra aquí. Istar pasó a ser una divinidad que todas las naciones paganas tenían bajo otros nombres. Astaret, Astarot, Istar, bueno, varios distintos. Todos son los que finalmente desembocaron en un culto, bueno, no finalmente no, porque ya se estaba haciendo desde un principio, así de mal, se invocaba a una divinidad que era mujer, de la cual nosotros ya hemos venido hablando en las conferencias, que era la simbología de Satanás, y que cuando Satanás se aparece como virgen, es él, no es la Virgen María muerta que intercede por nadie, sino que es Satanás mismo. Ahora que tenemos esa configuración hecha de esos personajes y que, bueno, ya de paso se ha dicho, el culto a la Virgen María, hoy no os he puesto la noticia para no extenderme más en la conferencia anterior, sacada de Zenit, explican el culto a la Virgen María. Intentan demostrar que los primeros cristianos ya ambiguamente querían el culto a la Virgen, pero ellos mismos con los escritos se nota verdaderamente que ellos no querían adorar a la Virgen, sino que la respetaban y ya está. Ellos intentan decir que sí. Y finalmente todo desembocó en el culto a la Virgen María, que en el fondo no era nada más que Istar de la antigüedad, aplicada al mundo cristiano. Entonces Satanás siempre ha jugado a lo mismo y lo pasó al mundo católico también. Pues sabiendo que todo esto es cuestión satánica, vamos a seguir avanzando y con los nombres que nos hemos quedado antes. La vía procesional y la puerta de Istar. Nabucodonosor había construido esta vía en honor a Marduk. Ahora veremos quién era Marduk. La vía se extendía a través de la puerta de Istar, pasando por el palacio de Nabucodonosor hasta el templo de Marduk. Ya veis si era importante una cosa relacionada con otra. El Zigurat de Babilonia, Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y de la tierra, excavado en el Sang entre 1908 y 1911, era un vasto complejo de más de 150.000 metros cuadrados. Era grande, ¿eh? La casa del fundamento del cielo y de la tierra. Arriba vemos, hay poca duda de que esta fue la torre de Babel mencionada en Génesis 11 del 1 al 9. ¿Ya veis qué relación tenía con la adoración de quién? De Satanás. Y esos caminos, esas puertas que llevaban a estos lugares. Más abajo nos dice, otros pasajes son más generales. La torre de Babel, de Génesis 11, está seguramente asociada con el Zigurat de Babilonia. En el Apocalipsis de Juan, Babilonia es un símbolo escatológico. Y así es. Babilonia, bíblicamente en profecías, cuando escribe el apóstol Juan, ya no está. ¿A qué se estaba refiriendo entonces? Lo hemos venido demostrando en toda la serie de conferencias del Gran Engaño, que se estaba refiriendo a la Iglesia Católica. Aquí no vamos a entrar en detalles, pero ya veis qué unión de conceptos nos están deparando ya estas palabras. Y si seguimos avanzando, todo esto es interesante, que si queréis hacer historia, lo podéis ver en vuestras casas. Miremos ahora también qué nos pone en este diccionario sobre Babilonia. Proviene de Babel. Babilonia, capital de la antigua Caldea, Baja Mesopotamia, a orillas del Éufrates. Los acadios, siglo XXI a.C., fundaron la ciudad y una dinastía cuyo sexto rey, Hammurabi, este nombre os sonará, ¿verdad?, del código famoso Hammurabi, realizó la unidad de Sumeria y Acadia en un imperio centralizado. Desde entonces fue una de las más importantes ciudades de Oriente, destruida por Sennacherib, rey de Asiria, siglo VII a.C. Asardón la reconstruyó, creando el segundo imperio babilónico, pero en sucesivas rebeliones, Asurbanipal, hijo de Asardón, se apoderó de la ciudad destruyéndola de nuevo. Fue reconstruida por Nabucodonosor, siglo VI a.C., alcanzando entonces su máximo esplendor. Más tarde pasó a poder de Ciro, quien la incorporó a su imperio en el año 539 a.C.
Hoy forma parte del Irak y solo quedan de ella sus ruinas, conocidas con el nombre de Birs Nimrud. ¿Sabéis? Nimrod, suena el nombre de Nimrod, el fundador de Babilonia, poderoso cazador delante de Dios de los hombres, y que cazaba hombres. O sea, que realmente era lo peor de lo peor. Pues bien, ese fue el fundador de Babilonia en verdad. Y ya veis que eso está situado en esta zona de Irak. Aquí tenéis imágenes de Babilonia, de esas ruinas, ya veis que tienen ya unos años estas fotografías. Y aquí tenéis a Isis, que es otro nombre de Istar, diosa egipcia, esposa y hermana de Osiris y madre de Horus. Se creía que las crecidas del Nilo eran debidas a sus lágrimas por la muerte de Osiris, pues sí que lloraba la mujer. Pasó a Grecia y Roma, su culto se extendió hasta la época de Justiniano. Ya veis, la misma divinidad adorada por distintas culturas, en este caso, la egipcia. Istar, diosa mesopotámica del amor y de la guerra. Aquí tenéis en un relieve del siglo VIII. Es lo mismo. Y Marduk, ¿quién era? En la Biblia también aparece como Merodach, dios supremo de Babilonia. Este era el líder, ¿vale? El jefe de los jefes, de los dioses. Veamos de la concordancia que tenéis aquí de las Sagradas Escrituras. Aparece también Merodach como dios de Babilonia, en Jeremías 52, y Merodach Baladán, del cual antes os he citado, que era rey de Babilonia. Si os estáis dando cuenta, los nombres compuestos de sus reyes estaban formados por nombres que en verdad eran satánicos, de adoración al diablo. En 2 de Reyes 20, versículo 12, nos dice: en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Aquí lo tenéis en cuestión al personaje. En Isaías 39.1 nos dice: en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. ¿Veis? Aparece 2 veces. Pero mirad aquí también, en Jeremías 52, nos dice: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Todos son nombres de esta misma divinidad, Satanás, en definitiva. Diccionario Bíblico Arqueológico, una vez más. Aquí nos habla sobre Betel, toda una descripción, y aquí tenéis unas imágenes sobre Betel. Alguien que estuvo en esa zona hizo una compilación, es un presbítero, si no recuerdo mal, y nos hace una descripción de cómo estaba toda esa zona de allí, ya lo veis. Aquí narra: tomamos un autobús árabe para poder llegar a Betel, y al llegar a ella pudimos observar que la Betel antigua se encuentra hoy sobre casas modernas. Tuvimos que atravesar la ciudad, algunos alumnos desde sus aulas nos saludaban con el clásico "Hello my friend" o "Sabaler", lo mismo de la gente que pasaba sus labores cotidianas, pastores, amas de casa o hombres que por simple curiosidad se acercaban a nosotros. Pudimos llegar a las ruinas que datan del Calcolítico, ya veis, unas ruinas súper antiguas. Betel es una ciudad que se encuentra entre Jerusalén, Ramala, Nablus, y era una zona de comercio entre Jerusalén, Ramala, Mambré, etc. Aquí la tenéis ubicada. Jerusalén, un poquito más para allá, Betel. Ya vimos en la anterior parte cómo precisamente todo formaba parte de un mismo monte, el monte Moria. Aquí tenéis también una imagen de toda la zona, y en el diccionario, bueno, el wiki cristiano, que está en internet, Betel nos dice las palabras en hebreo que significan casa o templo de Dios. Esto es el significado de Betel. En este otro diccionario también nos dice sobre Betel, antigua ciudad de Palestina, la actual Beitín, situada a 25 kilómetros de Jerusalén. El nombre le fue dado por Jacob. Todo está claro, todos tenemos los conceptos ya claros, ¿no? Baal, divinidad masculina principal de los caldeos, o sea, de los babilonios, y fenicios,
identificación del sol. Ah, ya sabemos que a Satanás le gusta identificarse con el sol, ¿no? Balamón, ya veis, nombre compuesto, Amón. Baalbek, población de la República del Líbano. Fue importantísima en la antigüedad y conserva las ruinas de 3 grandes templos romanos. En la antigüedad, Heliópolis, que era ¿qué? La ciudad del sol. Por tanto, vemos que todo va siempre unido a la adoración a Satanás. Eran las culturas paganas. Baal. Baal, palabra semítica que significa señor o dueño. Como el jinete de las nubes se lo reconoce a Baal. Baal era identificado con Adad, el dios semítico de la tormenta. Diréis, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Jinete de las nubes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien que está en el suelo o alguien que aparece por arriba? Pues, un jinete de las nubes, evidentemente es alguien que está por arriba. Pero además, mirad, como también dios semítico conocido de la tormenta. ¿La tormenta qué hace la tormenta? Una tormenta que expulsan las nubes. Rayos, ¿no? Vamos a ver luego. Mientras tanto leamos. Una crisis en la historia de Israel tuvo lugar durante el reino de Acab, cuando la esposa del rey Jezabel intentó suprimir la adoración del Dios de Israel y colocó a Baal como el Dios de la nación, o sea, Satanás. Jezabel era hija de Itobaal, ¿veis? Otra vez el nombre, el sacerdote rey de Tiro, un devoto de Melkart, el Baal de Tiro. Y si recordamos en la Biblia, se hace una comparación entre el rey de Tiro y ¿quién? Satanás. ¿Os dais cuenta cómo va cuadrando ya todo? Pues aún vamos a ver más cosas. Baalbek, la antigua ciudad de Baalbek, yace en el valle del Beca, que separa las cordilleras del Líbano del Antilíbano. Es una ciudad también allí. Mirad más abajo. Así el nombre de Baal, el dios Sol, fue cambiado a Helios, y la ciudad llegó a ser conocida como Heliópolis, o la ciudad del dios Sol. Siempre esa misma relación. Aquí tenéis precisamente el dios de la tormenta, Baal. Bueno, los rayos saliendo de él. ¿Qué tiene que ver esto? Lucas 10, versículo 18 nos dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Os dais cuenta por qué era conocido como el dios de la tormenta, Satanás? ¿Por qué se lo adoraba así? Por los rayos, jinete de las nubes, provenía de arriba, puerta, casa de Dios, torre de Babel, plataforma al cielo. Por algún lugar alguien pasó, y por algún lugar también hay lugares o personas que pasan, mejor dicho, por allí. El mismo punto, dos puntos distintos. Iremos viendo más cosas al respecto. Aquí tenéis imágenes antiguas, precisamente de adoración, ya veis, de construcción de los templos de Baalbek. Eran cosas enormes. Y ahora vamos a entrar un vídeo precisamente de Ron Wyatt, donde Jerusalén, puerta del cielo. Si quiere ver dónde fue sepultado Cristo, vaya, mire la tumba del jardín. Ahí es el lugar. Y el sitio de la crucifixión está aproximadamente a 80 pies de la tumba del jardín. No voy a decirle más sobre eso hasta que podamos mostrar a usted el video. Pero sea como sea, yo tenía un ventilador que era una especie de refrigeración y estábamos un poco afuera porque hacía muchísimo calor y el ventilador dejó de funcionar. Así era la miseria, la extrema miseria. El doctor había estado ayudando y cuando el ventilador se descompuso, sacó su almuerzo y se escabulló de nuevo bajo algunos arbustos a mi derecha. Y en la sombra estaba comiendo su almuerzo y yo estaba sentado en el suelo tratando de arreglar este ventilador. No tenía nada para que una persona sobreviva. ¿Alguna vez ha estado en esa situación?
De todos modos, oí una voz que decía: Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. El dueño de esa voz sabía lo que estaba haciendo y me di cuenta por la forma en que él lo dijo. Me sorprendió, pues se suponía que no había ahí nadie que lo supiera. Y levanté la vista, y allí de pie estaba Jesús. No estaba teniendo un sueño o una visión, porque después el doctor miró hacia arriba y dijo: Ron, ¿cree usted que hemos estado hablando con un ángel? Jesús lucía alto, de cabello oscuro, barba oscura, ojos castaños oscuro, tez más bien brillante para el pelo oscuro y ojos oscuros, y la más amable expresión que he visto en mi vida. Y yo supe que era Jesús. Pero soy un investigador y pensé, voy a hacer algunas preguntas para estar seguro. Así que le dije: Señor, ¿tú vives por aquí? Y él dijo: no. El traje que llevaba era un poco similar a los que los árabes usan hoy en día. No exactamente, porque la ropa era tejida a mano, no tejida a máquina como la de hoy. Y de cualquier forma, él dijo: no. Y entonces le dije: ¿es usted un turista? Y él dijo: no. No sabía qué más preguntarle, así que solo me senté ahí y le miré. Y entonces él dijo: estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. Recuerden a Jacob, que tuvo un sueño al norte de Jerusalén y vio una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando, y dijo: no es otra cosa que puerta del cielo. Cristo estaba de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. El profeta dijo que esa era la entrada al cielo. Me quedé sentado allí porque no sabía qué decir. Estaba totalmente mudo. Ni siquiera estaba seguro de estar respirando para entonces. Él volvió a mirarme con esa expresión amable y dijo: Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. Ese, amigos, fue el más precioso momento de todo esto y el momento más preciado de toda mi vida. Espero que un momento aún más precioso vendrá para todos nosotros cuando podamos mirar esa maravillosa cara y oírle decir: venid, buen siervo y fiel, entra en el reino de tu Señor. Es donde eso tuvo lugar. Y esta tumba justo aquí es la verdadera de donde Él resucitó. Esta es la entrada al cielo, mis amigos. Jacob, cuando tuvo su sueño, estaba solo un poco más al norte de aquí y tuvo su visión y dijo que vio ángeles ascendiendo y descendiendo. Dijo que este lugar no es otra cosa sino la puerta de entrada al cielo, y te aseguro que eso es lo que es. Habéis visto, hemos recordado una vez más las palabras de Ron Wyatt refiriéndose a su encuentro que tuvo con Jesús, y precisamente en una zona, la zona donde está ubicada el Arca de la Alianza. Él hace referencia también a Betel, que estaba a unos metros más allá de ese lugar. Hace referencia al episodio de Jacob con la escalera mística, pero da por sentado 30 años atrás que ese lugar es la puerta del cielo.
totalmente comprensible que el Arca de la Alianza esté en ese lugar, porque la zona de Jerusalén es la zona de la puerta al cielo. Iremos haciendo un análisis de textos bíblicos, no sé si todos, alguno me habrá quedado fuera, luego añadiré otros intercalándolo con otra información que iré mostrando, si Dios quiere, pero vamos a analizar todos los textos bíblicos que hasta ahora nos daba la sensación que sencillamente eran casi como metáforas, y que nos vamos a dar cuenta de que por metáfora que nos queramos ver o que hemos visto hasta ahora, nos quedamos realmente cortos. Hay una literalidad en muchos textos. Y veremos cómo Ron ya sabía hace 30 años atrás que estas puertas de conexión entre el cielo y la tierra existen. Si os habéis dado cuenta, hemos hablado de Babel. En Babel no era Dios el conducto el que iba a entrar por allí. La adoración era de otro que cayó como un rayo. Y ellos consideraban que eso era una puerta al cielo. No sabemos si realmente Satanás bajó por ese lado. Pero la puerta auténtica del cielo, donde hay la conexión directa entre el trono de Dios y la tierra, está en Jerusalén, en el monte Moria, en toda la zona de Betel. Veremos por los textos y llegaremos a comprender la importancia de ese lugar, de por qué el arca sigue estando allí y de por qué la Nueva Jerusalén va a descender precisamente en esa zona, porque es el conducto directo entre el cielo y la tierra. Y además vamos a sacar alguna explicación, además espiritual, al respecto, que vale la pena también. Vamos a dejar la conferencia aquí. Ahora yo creo que viene la parte más interesante para cualquier cristiano que aprecie su Biblia, porque el análisis va a ser de muchos textos distintos, pero nos va a dar una fuerza, nos va a transmitir una fuerza de significado a los textos como jamás habíamos visto. Lo dejaremos para la próxima conferencia, si Dios quiere, que va a ser la tercera parte y que no va a ser la última. Habrá una cuarta seguro, donde analizaremos también citas del espíritu de profecía de Ellen White al respecto, intercalándolo con textos bíblicos también, que nos van a dar aún más luz de todo este tema, que es realmente impresionante, y podremos contrarrestar lo que Satanás ha estado jugando siempre y ha introducido en las creencias del mundo esotérico, del mundo místico, etcétera, etcétera, para apartar a la gente del verdadero conocimiento de Dios, pero basándose en hechos reales, en hechos correctos. Dios nos ayude a poder discernir siempre entre la verdad y el error, porque el filo a veces es casi imperceptible. Bien, quiero daros las gracias hasta aquí por haber seguido esta conferencia y os remito, si Dios quiere, al próximo sábado, donde trataremos con mucha profundidad todos estos textos. Gracias y que Dios os bendiga.